Al tablero con Fray Nelson. En países como España, uno puede sorprenderse de la agresividad que algunos autores, políticos, intelectuales manifiestan en contra de la Iglesia. No tienen incluso temor ni escrúpulo de utilizar engaños, calumnias o una lógica absolutamente fallida. Por ejemplo, con el cuento de que la Iglesia tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles, siendo así que ni los equipos de fútbol ni los sindicatos pagan ese tipo de impuesto. Esa agresividad contra la Iglesia que existe larvada en muchos otros sitios, ¿se puede explicar de alguna forma? ¿Y se puede justificar? ¿O realmente se trata únicamente de un abuso de los enemigos de la fe? En esta edición de Al Tablero vamos a examinar el anticatolicismo. Bienvenidos. Escatología. Qué importante grabar este programa en el año 2012, porque según algunas interpretaciones del calendario maya, ya en el 2013 ni lo vamos a poder grabar, ni lo van a poder ver, pero ya se habrá acabado el mundo. O sea que estamos aquí haciendo los últimos programas antes de que se acabe el mundo. Por supuesto, un comentario así despierta sonrisas en quienes conocen mejor de ese calendario maya. Propiamente lo que dijeron los mayas es que el 21 de diciembre del año 2012 termina un ciclo. ¡Ay, mi Dios! ¿Cómo vivimos nosotros de atentos a esos ciclos? Cuando yo veo que la gente tiene como esa especie de exaltación y como esa necesidad de que algo cambie, lo que pienso es que en el fondo hay un anhelo muy profundo de una novedad. Y para mí eso significa que muchísimas personas están profundamente insatisfechas con su vida. Nuestro tema de hoy se llama escatología. Partamos de la palabra griega y vamos viendo cómo entran los mayas y cómo entran otros que han predicho el fin del mundo. La palabra griega que nos interesa aquí es la palabra eschaton. Esta J se escribe por medio de la letra J en griego, o sea que esta es la versión transliterada. Eschaton quiere decir lo último, pero último no en el sentido de la última moda, y después de la última moda pues viene la ultimísima moda, y después de la ultimísima viene la ultimisísima moda, es decir, nunca terminan de salir las modas. Cuando aquí hablamos de lo último, queremos decir aquello después de lo cual ya no sigue nada. Eso es lo que quiere decir eschaton. Y la escatología, que es la palabra derivada de eschaton, escatología es la parte de la teología que estudia lo que concierne al final de la vida humana, pero más en concreto, al final mismo de la historia. Es decir, temas propios de escatología tendrán que ser el fin del mundo, tendrá que ser el juicio universal y, por supuesto, tendrán que ser los temas del cielo, del infierno y del purgatorio. Estos temas de escatología tienen un gran impacto psicológico por muchas razones. Y a ese impacto tenemos que dedicarle algo de atención. ¿Por qué hay esa fascinación con lo último? Es decir, con lo que va a ser el final de la historia o el final del mundo. ¿Por qué? Pues es una preocupación propia de la inteligencia humana. No hemos conocido todavía ningún animal que tenga ese tipo de preocupaciones. Se dice que los animales tienen cierta percepción para el final de ciertas cosas, por ejemplo, aquello de que las ratas abandonan el barco antes de que se hunda, o de las mascotas que se van de una ciudad
antes de un temblor, como indicando que los animales pueden percibir mejor algunas cosas. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de finales. Estamos hablando del final de todo. Y yo creo que ahí es donde está el atractivo que esto tiene. Porque cuando uno piensa en el final, uno piensa en el balance, uno piensa en lo verdadero, uno piensa en lo que dura. Es decir, la pregunta, yo creo que esa pregunta vale la pena escribirla expresamente, es la pregunta: ¿qué queda de? ¿Cuál es el balance? ¿Qué ha quedado de esto o de lo otro? Esa es una pregunta inteligente que reclama una respuesta inteligente. La pregunta detrás de la escatología es esta: ¿qué queda? En este sentido, una parte esencial de la predicación cristiana es escatológica. No solamente cuando se habla de fin del mundo, no solamente cuando se habla del juicio universal, sino que esta pregunta nos lleva a la búsqueda de lo esencial, lo durable, lo verdadero. Por eso, la búsqueda de significado a la vida humana no puede evitar este tipo de pregunta. ¿Qué quedó de una relación, por ejemplo? Cuando una relación termina, por ejemplo un noviazgo, cuando un noviazgo termina o incluso un matrimonio, tuvieron que separarse, en fin, todo aquello, la pregunta es: ¿qué quedó de todo eso? ¿Qué quedó de las palabras que me dijiste? ¿Qué quedó de tantos regalos? ¿Qué quedó de tantas invitaciones? ¿Qué es permanente después de que me traicionaste tantas veces? ¿Qué puede sobrevivir a todas tus mentiras? Fíjate cómo esta pregunta es una pregunta profundamente humana. La hacemos a escala individual y la hacemos necesariamente a escala familiar. La hacemos en términos de economía. ¿Por qué no hacerla en términos de toda la historia humana? Lo interesante de este análisis es que veamos que cuando se hace una pregunta de tipo escatológico, estamos buscando lo esencial y estamos buscando lo verdadero. Esto podemos decir que es lo propio de una sana escatología. Una sana escatología personal, comunitaria, podríamos decir, al nivel y plano de la humanidad, nos lleva a buscar qué es lo esencial. San Agustín, por ejemplo, se hacía esta pregunta, que es escatológica. Quid hoc ad eternitatem? ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? Es como preguntarse, ¿qué va a quedar de esto? Si yo me obsesiono, por ejemplo, por el dinero, si yo me obsesiono por el poder, si yo me obsesiono por el sexo, ¿qué queda de esto? ¿Qué queda de esto? ¿Qué es lo esencial de esto? Porque el ser humano no puede vivir simplemente en el momento. Esta es la inspiración legítima de una sana escatología. Cristo nos invita a tomar este rumbo. Cristo nos invita a ello, por ejemplo, en la parábola de aquel rico que acumuló muchísima cosecha y entonces dijo: ¿dónde voy a meter todo esto que he cosechado? Voy a tumbar mis graneros, voy a hacer unos graneros mucho más grandes y después de eso pues voy a disfrutar porque tengo bienes acumulados para muchos años. Y entonces Dios le interrumpe ese monólogo y le pregunta: esta noche te van a pedir tu alma, ¿para quién será todo lo que has acumulado? Es decir, ¿qué quedará de todo lo tuyo? Cristo nos invita también a hacernos este tipo de pregunta cuando nos dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cristo nos invita a hacer este tipo de análisis cuando nos dice que acumulemos tesoros no en la tierra, donde hay polilla que roe y donde hay ladrones que roban, sino que acumulemos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones y donde no hay polilla.
Todo esto nos indica que una sana escatología nos ayuda a apartarnos de los ídolos de este mundo y nos ayuda a buscar lo que es más propio, lo que es más verdadero, lo que permanece, lo que es esencial. Ahora que ya entendemos que es una sana escatología, terminemos esta parte recordando algo más. Jesús nos dice que la historia humana en su conjunto llegará al final. Podemos recordar aquella escena, por ejemplo, del capítulo número 25 de San Mateo, donde Cristo dice que al final de los tiempos el Hijo del Hombre se sentará y nos presenta esa escena de la separación entre las ovejas y las cabras. Eso pues está indicando que hay un juicio. Pero lo más interesante es que el mismo Cristo que nos presenta esas escenas dramáticas nos advierte que no sabemos ni el día ni la hora. Y dice esta frase que ha sido como un rompedero de cabeza, un gran enigma para muchos exégetas. Sobre el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Eso solo lo sabe el Padre Celestial, indicando así como una especie de ignorancia incluso suya. ¿Qué quiere decir esa afirmación de Cristo? Se puede interpretar como una simple afirmación de ignorancia, es decir, nadie sabe, nada que hacer, pero también se puede mirar de otro modo. Estas preguntas, ¿de dónde está lo esencial? ¿Dónde está lo verdadero? ¿Qué es lo que permanece? Estas preguntas tienen que gobernar toda nuestra vida. No importa si la muerte va a llegar o muy temprano. A la persona que vive dentro de aquello que es realmente cierto y de aquello que pertenece a la verdad que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesús, aquella persona que vive según el Evangelio, aquella persona que vive en amistad con Dios y en amor al prójimo, esa persona, por decirlo de alguna manera, como que siempre está viviendo con esta lógica profunda de la verdadera escatología. Y esto quiere decir que la persona que vive en justicia, la persona que vive en amistad con Dios, la persona que vive cerca de Dios, no tiene por qué tener temor. Esto nos va a servir mucho para el segundo segmento de nuestro programa, porque hay gente que está queriendo presentar una imagen de la fe católica y una imagen de Jesucristo y una imagen del Evangelio que parece diseñada solamente para producir pánico, para producir angustia, para producir terror. Y el objetivo del Evangelio jamás es ese. El objetivo del Evangelio, según vemos, es acercar a esta verdad del amor de Dios en nuestra vida, para que viviendo de este modo, vivamos también en la paz y en dulce amistad con Dios. Si así son las cosas, ¿por qué surgen esas otras propuestas escatológicas? No solo la de los mayas, sino tantas otras. Lo vamos a ver en unos minutos. El signo que aparece en nuestro tablero lo solemos leer en español como @. Esa designación proviene del tiempo en el que las tiendas llevaban, los comercios, llevaban sus inventarios y decían tantas arrobas de azúcar, tantas arrobas de harina. Y ahora ese mismo signo lo utilizamos en el mundo de la informática y de los correos electrónicos. Por supuesto ya con un sentido distinto. Por ejemplo, si yo pongo aquí cristovision.org, pues entonces eso significa que ese va a ser un correo que va para Cristovisión. Y si yo pongo acá al tablero @cristovision.org, pues eso quiere decir que aquí es donde tienes que enviar tus preguntas, tus sugerencias, tus propuestas. Por ejemplo, para nuestra próxima temporada, ¿qué quieres tú que se transmita en la 6ª temporada de Al Tablero con Fray Nelson? Cuéntalo a este correo, altablero@cristovision.org. Y si yo pongo aquí amigos, y si yo pongo después del @fraynelson.com, aquí es donde tienes que mandar tu mensaje si tú deseas recibir evangelización católica todos los santos días. Amigos @fraynelson.com. Que Dios te bendiga.
Que el Espíritu Santo lo continúe iluminando en sus enseñanzas. Gracias por su programa. Somos Cristovidentes. Hola, Fray Nelson. Llevo varios años escuchándole y me encantan sus prédicas. Por favor, quisiera pedirle que de ser posible trate el tema de la nueva era, enfocada a la Iglesia, ya que cada día vemos cómo más laicos y religiosos se acercan ingenuamente a estos oscuros ámbitos. Lo felicito por su discernimiento, fruto de entrega y oración. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Hemos comentado que hay una sana escatología. La escatología sana es la que nos invita a mirar con ojos sabios el presente y a preguntarnos, ¿qué queda de todo esto? ¿Qué es permanente? ¿Qué es lo realmente valioso? ¿Qué es lo verdadero? Lo que va a la esencia. ¿Qué es lo trascendente? Esa es la sana escatología. Es la que aparece en el Evangelio. Es la invitación que nos hace Cristo a que no absoluticemos el presente. Ni el dinero que podamos tener, ni el prestigio, la fama que podamos adquirir, ni los placeres que puedan llegar a nuestra vida. Sí, es agradable que haya un momento hermoso con los amigos, que haya una buena cena, que haya un paisaje precioso. Todo eso alegra la vida. Pero, ¿qué quedará de todo eso? Esa pregunta es la que nos lleva a la sabiduría de la verdadera escatología. Por supuesto, esa pregunta también es una invitación a convertirnos, es decir, a reacomodar nuestros valores según el querer y el propósito de Dios. Pero además de eso, esa pregunta en el fondo quiere invitarnos a la paz, porque cuando yo encuentro aquel que es mi roca firme, cuando yo encuentro a Cristo y vivo amable y dulce y conscientemente apegado a Jesucristo, y cuando yo siento y sé que soy parte de su cuerpo místico que es la Iglesia, y que como dice el apóstol, estoy edificado sobre la roca de los apóstoles, sobre el cimiento de los apóstoles, y Cristo es la roca, la piedra angular, eso me da paz. O sea que el Apocalipsis, por ejemplo, que habla del final de los tiempos, o el mensaje escatológico de la Iglesia que habla sobre el cielo y el infierno, o cualquier aviso que supuestamente tenga que ver con el final de la historia humana, no es para terror. La escatología no es para meter miedo. Y cualquier mensaje que esté únicamente para meter miedo, ese mensaje no va de acuerdo con la mente del Evangelio, con la propuesta de Jesucristo. Así no es. Y hay muchas personas que creen que son fieles al Señor, presentando de un modo terriblemente dramático y con un pánico y con unos colores. Ese no es el propósito. Ya en la Biblia, el lenguaje apocalíptico tiene un propósito, y es proclamar el señorío de Dios. Ya encontramos en la Biblia, por ejemplo, en el profeta Daniel, que hay unos pasajes que son propiamente apocalípticos. Por ejemplo, este profeta, según cuenta su libro, vio la sucesión de distintos reinos, muchos de ellos muy crueles, comparables a fieras espantosas. Pero lo más importante de esa visión es cuando el profeta descubre que Dios, cuando reina, es el más humano de todos. Es decir, que los seres humanos, cuando nos endiosamos, nos volvemos crueles y homicidas. Dios, en cambio, cuando se encarna, se convierte en expresión de misericordia y de salvación. O sea que la apocalíptica, en el fondo lo que quiere es eso, lo que quiere es que nosotros descubramos que por encima de los imperios y de los abusos y de los poderes de este mundo, Dios, finalmente Dios es el que va guiando de un modo misterioso pero real, va guiando los caminos de la historia humana. Entonces nunca será propósito de la apocalíptica infundir pánico.
y esas ideas de un espanto y de una tribulación, esas ideas solo tienen sentido para el cristiano en la medida en que tiene una certeza, y es que a través de esas tribulaciones, él mismo va a ser rescatado para una eternidad junto a Dios, y a través de esas tribulaciones Dios se va a glorificar. Entonces, presentar las tribulaciones como una invitación al pánico es contrario a la Biblia. A esto hay que hacerle varias anotaciones de tipo psicológico y sociológico. Vamos a hacernos esta pregunta. Si está tan claro en la Sagrada Escritura que el mensaje escatológico es un mensaje de esperanza y es un mensaje de paz, si eso está tan claro, ¿por qué hay tantos católicos que se vuelven casi adictos a estos mensajes de tipo trágico? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Una posible explicación es por ignorancia de la historia humana. Mira, vamos a representar en una línea, digamos que aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a poner por aquí al siglo XX. Este es el siglo, o no el siglo XX, sino el año 2000, que es una referencia que todos tenemos muy cercana. Entonces aquí ponemos el año 2000 y por supuesto lo que queda de aquí en adelante es lo que estamos viviendo ahora, el siglo XXI. En el año 1000 hubo una cantidad de gente que entró en pánico, porque resulta que el libro del Apocalipsis habla de un reino de 1000 años. La interpretación más probable de ese reino de 1000 años es que mientras esté la predicación cristiana y mientras la iglesia pueda evangelizar, el demonio tiene muy restringida su acción. Esa es la interpretación tal vez más conservadora, pero también la más clásica de ese texto. Pero hay una cantidad de gente que cree que esos 1000 años se refieren a una especie de convulsión total de la historia y que entonces pues ya viene Cristo y que va a reinar corporalmente con los suyos y cosas de esas. Pues cuando llegó ese año 1000, aquí ponemos el año 1000, cuando llegó ese año 1000, había una cantidad de gente que sintió que había llegado el fin del mundo. Esto nos hace sonreír en este momento, mira dónde estamos, y ya esta gente decía, llegó el fin del mundo. Vamos a ubicar entonces, aquí tendríamos el año 1500, y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, aquí tendríamos siglo XIV, siglo XV. En este siglo XIV, aquí se presenta la terrible peste. Y cuando la gente veía que estaba muriendo y muriendo y muriendo gente en Europa, ¿qué decían? El fin del mundo, se acabó el mundo, no hay más. Y la terrible corrupción de tantos dentro de la iglesia como que afirmaba ese pensamiento, se acabó el mundo. En el siglo XVIII, o sea, un poco más adelante de esto, hubo un terremoto espantoso que mató más de 100.000 personas en aquella época en Lisboa, el terremoto de Lisboa, siglo XVIII. Y cuando la gente vio que una ciudad de ese tamaño quedaba absolutamente devastada, ¿qué dijo? El fin del mundo, todo se acabó. Cuando se presentó la crisis financiera, cuando cayeron todas las bolsas del mundo y hubo una crisis económica por todas partes, la gente dijo, el fin del mundo. Eso sucedió hacia 1929. Son muchísimas las veces en que el pánico se ha despertado y la gente ha dicho el fin del mundo. Si nosotros recordamos, si nosotros estudiamos un poco más la historia, aprendemos a relativizar los males actuales. Inviernos crudos, sequías serias, desastres naturales, guerras a gran escala han hecho exclamar una y otra vez, el fin del mundo. Por favor, sosiego, más conocimiento de la historia. Y hay otro peligro que también hay que mencionarlo. A mí a veces me parece que cuando la gente dice que ya va a llegar el fin del mundo, secretamente tiene la esperanza de estar ahí. Es decir, cuando llegó lo mejor de toda la película de la historia humana, yo estaba ahí. Yo creo que secretamente hay una cierta soberbia. Yo creo que hay una cierta soberbia de pensar un poco lo que decía Hegel, el filósofo Hegel, a su manera.
Hegel decía y creía que toda la historia había sido como una especie de preparación para su filosofía del espíritu. Es decir, el mundo entero estaba esperando que yo llegara y yo viviera esto. Todo fue preparación para este momento y aquí estoy yo. Hermanos, dejemos ese espíritu trágico, dejemos ese espíritu, esa sutil soberbia. Vivamos en lo esencial del mensaje escatológico de la iglesia: conversión, humildad, oración, santidad. Que si viene Cristo mañana, que me encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Y si Cristo va a volver en el siglo 28, o en el siglo 35, o en el siglo 44, aleluya. Yo viví el tramo que me tocó, el tiempo que me tocó, lo viví con generosidad, lo viví con alegría, lo viví amando. La clave para vivir con Cristo eternamente no es hacer búnkers, ni es estar recogiendo alimentos. La clave para vivir con Cristo es vivir y practicar lo que Él enseñó, vivir en la oración, en la caridad, en la santidad, en la sabiduría. Esa es la verdadera escatología cristiana. Lo demás se cura estudiando un poco de historia y quitándose un poco esa soberbia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y seguimos en contacto al tablero con Fray Nelson Medina. Al tablero con Fray Nelson.